Buenas noches, queridos amigos. Lo primero es darle las gracias al rector Carbelloso, me ha invitado a tener esta ocasión de compartir con ustedes uno de mis temas fundamentales. Paso muchas horas a la semana dedicado a ver gente con depresión. Es para mí una satisfacción muy grande estar aquí. Óscar Belloso es un señor muy importante que en Maracaibo lo conoce todo el mundo y que está, decimos en Madrid, cuando alguien es muy importante y es un poco de sus características, se sale de la clasificación. Es como un río que se desborda, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias al profesor Lombardi por sus palabras. Un historiador metido a enjuiciar un libro de psiquiatría. ¿Y qué hace un chico como tú en un sitio como este? Decía una película. Muchísimas gracias, porque el libro es un libro no está escrito para psiquiatras, ni para psicólogos, ni para médicos, ni para... Yo he querido escribir un libro para todo el mundo, que toda la gente pueda leer, no solo con este libro, sino con toda la trayectoria de mis libros. He buscado siempre que pueda entenderme el común de los mortales. Ortega y Gasset, el padre del pensamiento filosófico español del siglo XX, decía que la cortesía del filósofo es la claridad. Es decir, ser entendible es muy importante y para mí como psiquiatra mucho más. Y luego muchas gracias al psiquiatra de aquí de Maracaibo, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y de explicar un poco pues lo que era la depresión. Efectivamente la depresión es una enfermedad importante. Él ha ido contando pues un recorrido de cómo la enfermedad hoy tiene una incidencia muy grande. Muchas personas no saben que están deprimidas y nosotros lo que hacemos es explicarles fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con delicadeza, qué es lo que tiene. Bien, voy a empezar con mi exposición. Y estamos aquí frente al Caribe. Yo soy un gran aficionado al mar. Yo navego en el Mediterráneo. He llegado a la conclusión que lo mejor es tener un amigo que tenga barco. Entonces, a uno le invitan, uno lleva pues un regalo. Generalmente yo soy un gran amante del vino. Tengo pasión por dos temas, el vino y las mujeres. Vivo con 5 mujeres, que no es cualquier cosa. En mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. Y entonces les propongo el siguiente paisaje para entrar en materia. Frente al mar, frente al Caribe, hay un barco que se estea en el resol y se mueve. Y es una invitación para la vida. Navegar es como la vida misma. Y me hago 3 preguntas ante ese paisaje marino. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerme a flote? ¿Y cómo llegar a buen puerto? Estas 3 preguntas metafóricas las traduzco a Román Paladino. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Y dónde estoy? Por su orden, voy a responder por su orden a estas 3 cuestiones. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que habita, que reside, que se hospeda en una personalidad. El primer gran tema de cada uno de nosotros es nuestra personalidad. Tener una personalidad equilibrada es el puente levadizo que lleva al castillo de la felicidad. No una personalidad perfecta, redonda y completa, que eso se da en el otro barrio, sino una personalidad bien constituida. Es el primer gran eslabón. Me llevo bien conmigo mismo. Decían los griegos en el templo de Apolo, en el frontispicio del templo, había una inscripción que decía: Nos dice autum. Conócete a ti mismo. Primer tema importante. En segundo lugar, ¿qué va a ser de mí? La respuesta es: de mí va a ser lo que yo quiera hacer con mi proyecto de vida. Yo soy un proyecto de vida, un programa en donde residen 3 grandes notas que son amor, trabajo y cultura. Y cada una de ellas se abre en abanico. La vida afectiva, ahí es nada. Veo a la palabra amor falsificada. A cualquier cosa le llamamos amor en los tiempos que corren. Así nos luce el pelo. Trabajo es el gran acompañante de nuestra vida. El amor por el trabajo bien hecho. Hacer las cosas bien, despacio, estar en lo que estoy. Cada uno en su tarea. No hay un trabajo pequeño si se hace por amor. Y
la tercera nota, la cultura. La cultura es libertad. La cultura, lo decía hace un rato yo en la televisión de la urbe, la cultura es la estética de la inteligencia. Y la cultura empieza por la lectura. Pero no se puede leer. Porque antes hay que apagar el móvil o el celular, como dicen ustedes. Y después hay que apagar la PlayStation. Y luego apagar la televisión. Y luego cerrar el periódico. Y en ese filtro se queda la mayoría de la gente. Nadie, casi nadie, muy poco. Solo los aristócratas de la inteligencia llegan a la lectura. Y la tercera pregunta, ¿dónde estoy? Quiero contarles una anécdota interesante. Yo tengo pasión por la literatura romántica francesa y española. Y Stendhal, que es un pensador muy importante, luego me referiré a él a propósito de su libro sobre el amor, Stendhal publica un libro que se llama La Cartuja de Parma. Y el personaje fundamental, Fabricio del Dongo, participó en la batalla, en una batalla importantísima que hubo allí. Pero él no sabía dónde estaba, la batalla de Waterloo. Él fue llevado, fue desplazado con la gente. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Es decir, hacer a cierta altura de la vida balance existencial, que es arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Hacemos un balance, un recorrido hacia atrás de los grandes asuntos, los 4 que he comentado. Mi personalidad, cómo la voy construyendo, cómo la trabajo. Tarda uno mucho tiempo en encontrarse a sí mismo. El amor es el primer argumento de la vida. Prima y mutatio appetitus, decían los clásicos. El primer movimiento de la condición humana es amoroso. Pero cuánto desamor hay a nuestro alrededor. El trabajo y finalmente la cultura. Por lo tanto, que sepamos pararnos. Todo análisis de cualquier vida de los que estamos aquí es deficitario, por la cantidad de cosas que no han salido de nuestra vida. Por lo tanto, este es el paisaje frente al mar que yo propongo. Y en medio de eso se cuela la enfermedad más importante del estado de ánimo, que viene de antiguo, no es de ahora. La gente dice, bueno, los psiquiatras habéis inventado la depresión hace poco. La depresión está inventada hace mucho tiempo. La primera descripción de la depresión, las primeras descripciones se dan en las culturas fluviales, que son fundamentalmente 2. Las culturas fluviales cercanas a Europa, que son la cultura del Nilo, la cultura egipcia. Ya en los libros de los muertos se describe la melancolía como enfermedad del ánimo. Y la cultura mesopotámica del Tigris y el Éufrates, donde también aparece en tablillas de arcilla descripciones de este tipo. Luego están las culturas fluviales orientales, como son las culturas del Yangtze, en donde también se habla de ello. Europa descansa sobre 4 raíces: Grecia, Roma, el mundo judío y el mundo cristiano. En las 4 se habla de la melancolía. Hay descripciones muy interesantes, por ejemplo, en el mundo griego. Grecia es el pensamiento, Roma es el derecho y el cristianismo es el amor. Bien, hay 2 personajes históricos que quiero comentarles que trataron de la depresión. Uno es un médico de la corte de Enrique IV, François de Logans, que describe la enfermedad del rey. El rey era depresivo monopolar, tenía episodios depresivos muy marcados. Y otro es un médico de origen árabe en la España de Fernando VI, Piquer Arrufat. Este monarca español era bipolar, pasaba temporadas hiperactivo, no paraba de hacer cosas, se levantaba muy temprano, tenía una hiperactividad, y temporadas en que estaba metido en la cama, muy callado y no hacía absolutamente nada. Es decir, la primera descripción que se hace de la depresión bipolar, hoy tan en boga, la hizo un médico español en el siglo XVII. ¿Qué es la depresión? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? La depresión es la enfermedad de la melancolía y de la tristeza persistente y duradera. Y así como las enfermedades públicas, yo me parto un brazo y voy dando explicaciones a todo el que me pregunta qué me ha pasado, la depresión es la enfermedad privada por excelencia. Es interior, se mete en los entresijos de nuestra personalidad y se cuela por los rincones del alma. Hay 2 tipos de depresión.
La depresión o las depresiones en plural, endógenas, que son aquellas que vienen de dentro, endogeneidad, que son aquellas que se producen como consecuencia de un trastorno bioquímico cerebral. Nosotros tenemos en el cerebro un ordenador pequeñito, importantísimo, del que sabemos casi todo y del que no sabemos casi nada, que se llama la neurona. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y entre unas neuronas y otras hay entre 10.000 y 100.000 conexiones vecinas, de tal manera que se produce un intercambio bioquímico y eléctrico de enorme complejidad. Bien, este sería la depresión endógena, es una modalidad muy frecuente, se curan casi todas, tiene buen pronóstico y son hereditarias. Nosotros cuando hacemos una historia clínica lo primero que le preguntamos al paciente es ¿ha habido alguien en la familia que haya tenido algo parecido? En España, y así respondo a lo que decía nuestro presentador, en España ahora empieza a estar de moda ir al psiquiatra. En Estados Unidos el psiquiatra es el médico de cabecera, a todo el mundo al psiquiatra. Yo doy clase desde hace unos años en la Universidad de Nueva York, en la NYU, que es la segunda después de Harvard, y cuando uno va a Nueva York a la gente le preguntan, ¿pero usted es psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista? ¿Usted qué es? Bien, depresión endógena. Una anécdota que me viene a la cabeza, que me pasó en Nueva York, la primera vez que fui a dar clase, y que es bastante ilustrativa. Llevaba yo pocos días en la universidad y me dice el rector de medicina, no el rector de la universidad, el chairman de psiquiatría, me dice, bueno, ¿cuál es su especialidad? Claro, yo como sé cómo son los americanos, pues, digo, bueno, yo me dedico a las depresiones del adulto. Y me dijo, pero a todas las del adulto. Digo, bueno, a las de la mediana edad del adulto, pero a todas las de la mediana edad. Porque el americano está dedicado a la depresión del niño pequeño, de la depresión posparto, de la depresión en el adolescente. Pasan unos días y ya un poco más, con más atrevimiento, le pregunto yo al profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla suya dentro de la psiquiatría? Y me dice, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Es decir, que tenemos que tener muy presente que hoy la especialización en psiquiatría es impresionante, es brutal. Cuando uno habla de enfermedades depresivas, pues uno se queda corto de la cantidad de cosas que pueden darse ahí. Bien, depresiones endógenas, por lo tanto, hereditarias, bioquímicas, incomprensibles y se curan prácticamente todas. En segundo lugar, tenemos las depresiones que estarían en el otro extremo, las depresiones exógenas, que también le llaman los alemanes. Mi padre estudió en Alemania, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, estudió en Berlín y en Múnich, y estas depresiones son debidas a acontecimientos de la vida. Los alemanes les llaman life events. Entonces, les pongo un ejemplo, una paciente mía reciente, mujer de 48 años, de Madrid, su marido acaba de separarse, se ha ido con la secretaria que tiene 15 años menos, no sé si eso se da aquí. Tiene 3 hijos, el mayor es fracaso escolar, el segundo se ha iniciado en un coqueteo con la droga y el tercero es normal, vive cerca de una hermana suya con la que no se habla y tiene problemas económicos. A más B, más C, más puntos suspensivos, más N. Depresión de mal pronóstico. Es fácil de entender y difícil de solucionar. Depresión exógena. Estas se han multiplicado, una detrás de otra. Depresión endógena. Señor de 40 años, de Madrid, que tiene 4 hijos, es médico, es cirujano del mundo de la otorrinolaringología. Siempre que entra en primavera, en el marzo castellano, empieza a estar decaído, no duerme bien, está mustio y tiene ansiedad. Le pasaba lo mismo a su madre y a su abuela, y tiene una tía materna que hizo un intento de suicidio hace unos años. Pronóstico, bueno, se va a curar. Y efectivamente se le pone un tratamiento, hacemos un tratamiento vía oral, por boca, de antidepresivos, y le ponemos antidepresivos en vena.
Esto es una cosa que hacemos con bastante frecuencia. En 4 semanas está perfectamente, viene con la mujer, me dice, doctor, empezó a dormir muy pronto, está más tranquilo, está más animado, ha empezado a leer el periódico, habla más. La depresión endógena se cura en el 90%. Que son inmotivadas, incomprensibles, no se captan, no se entienden, pero son biológicas, bioquímicas. Las otras, que son fáciles de detectar, tienen, como decía antes, un pronóstico incierto. Entre unas y otras hay un espectro intermedio de formas depresivas, predominantemente endógenas o predominantemente exógenas. Bien, los síntomas de la depresión, los ha dicho nuestro presentador, pues son físicos, psicológicos, de conducta y sociales. Tienen un amplio panorama. Yo me voy a referir a 3 modalidades de depresión por centrar un poco el tema. En primer lugar, las depresiones de la mujer. He dedicado en el libro un capítulo entero a ellas. La depresión en la mujer es 3 veces más frecuente que en el hombre en la Unión Europea. En algunos sitios, como en Venezuela, por ejemplo, es 3,5 veces más en la mujer que en el hombre. ¿Por qué ocurre esto? Porque los síntomas son prácticamente los mismos, pero mutatis mutandis entrando dentro del campo femenino. Pues son varios los aspectos. Por una parte, porque la mujer es la que transmite la vida afectiva, el mundo sentimental. Por otra parte, la mujer hace el hogar. En las familias venezolanas separadas, que hoy por desgracia es una epidemia importante, casi el 60% en general, luego hay matices estadísticos según las zonas, en las familias monoparentales, el 85% de ellas, la mujer es la que lleva el hogar, mientras que el marido está desaparecido. Otro factor de depresión es que la mujer es la que hace la casa y hay un estrés laboral. La vida, cuando a una mujer se pregunta, ¿tú en qué trabajas? Yo no trabajo en nada. Bueno, estoy en mi casa, por favor. Pero si el trabajo de la casa es más profesional que el de un ingeniero o el de un médico, pero no es valorado, no es considerado, no tiene resonancia. Y otro factor de depresión en la mujer, además de los 3 que he comentado, es el siguiente. La mujer tiene 5 posibilidades por la vida genital femenina de tener depresión. En primer lugar, la minidepresión del síndrome de tensión premenstrual. 3, 4, 5 días antes de la regla, una mujer tiene 2 tipos de síntomas, físicos y psicológicos. Físicos, cansancio al esfuerzo, dolores en la zona de proyección ovárica, mastodinia, dolor en las mamas, en el pecho, agotamiento, y psicológicamente está irritable, hipersensible, nerviosa, llanto fácil y cambiante de carácter. Después nos encontramos en la otra posibilidad, no es que necesariamente tenga que tener depresión, es la depresión gravídica, la depresión durante el embarazo. Esta es muy escasa en Europa. En tercer lugar, la depresión post-aborto. Si es el aborto provocado, suele ser una depresión muy fuerte que se camufla ex opere operato dentro de esa persona y no asoma, no aparece porque no es políticamente correcto. Si es un aborto natural, pues muchas veces depende de las circunstancias, si es primeriza, si ha tenido otros hijos, etc. La depresión posparto, en el 32% de la población española se da. Es decir, la mujer española, 1/3 de la mujer que da luz tiene una depresión después del parto. Puede ser inmediata, el mismo día, al día siguiente de la luz, o mediata, a las pocas semanas. Y finalmente, las depresiones en la menopausia. Es decir, hay un gran cambio endocrinológico y entonces pues se produce un trastorno. La depresión endógena, no lo he dicho antes, pero lo ha comentado nuestro presentador, es una depresión que es debida a 3 sustancias fundamentalmente que fallan en el cerebro, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Es decir, es unos cambios bioquímicos que se dan en unos espacios que se llaman espacios sinápticos entre unas neuronas y otras, y ahí se produce, en ese sitio específico, un fallo en el intercambio de estas sustancias proteicas. Bien, las depresiones en la mujer tienen buen pronóstico, simplemente un botón de muestra. El síndrome de tensión premenstrual, hoy se trata de forma precisa, a la mujer se le da una medicación
que es un gestágeno y corrige perfectamente este síndrome. Muchas veces los maridos dicen, sé que te vas a poner mala porque estás de una manera que no hay quien que pueda estar a tu lado, ¿no? Bueno, pues esto sería el ejemplo. En segundo lugar, un síndrome que ha sido descrito recientemente, que en inglés se llama el síndrome de burnout, pero que en español común y corriente se llama el síndrome de estar quemado. Fue descrito en el siglo XX, a mitad del siglo XX, por un grupo de médicos ingleses que comprobaron en los hospitales de Londres con las enfermeras que se producía un agotamiento profesional. Es decir, el trabajo de los médicos y enfermeras era terrible, era de muchas horas, muy exigente, una gran demanda de pacientes, no había una cabeza visible y no estaban motivados. Y el médico y la enfermera iban a trabajar sufriendo mucho, un ambiente negativo en donde unos y otros no se hablan y se pueden cortar, como se corta un queso, los silencios administrativos que allí se daban. Esto se ha extrapolado, este cansancio profesional se ha extrapolado a otros campos. Hoy sabemos que se da mucho pues, en un profesional que trabaja en una ventanilla pública y que tiene que recibir el insulto de casi todos los que están en la cola, aparte del tiempo de espera. Se da mucho, por ejemplo, en España, en los maestros de colegios públicos. Y se deriva una pequeña cambio en lo que se llama la fobia del profesor, del maestro, a dar clase a los alumnos. Porque los alumnos son selváticos, no están educados, los padres han bajado la guardia y el profesor, el maestro, entra en clase con sudoración, taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, le tiemblan las piernas y empieza a no poder ir a clase porque existe esta situación terriblemente negativa con los alumnos. Muchas veces en estos casos lo primero es la baja laboral y luego intentar restablecer su trabajo en otro equipo. ¿Por qué? Porque es muy difícil a este tipo de personas en el ambiente explicarles que no se habla con el otro, que la relación es muy mala, que no hay comunicación, que uno casi no se dan los buenos días, etc. Y en tercer lugar, la tercera modalidad de depresión que quiero comentarles es la depresión del niño. Los niños también tienen depresiones. Pueden ser endógenas. He visto niños que no han tenido ningún problema de nada en familias estables y que a los 10, 12 años pues, han tenido una depresión. De pronto un niño pues, tiene un fracaso en los estudios, está triste, no habla nada, no dice nada. Bueno, depresión endógena. O las depresiones exógenas, que son muy frecuentes, sobre todo en las familias de padres separados mal avenidos. Nota a pie de página. El amor conyugal se ha convertido en un deporte de alto riesgo, bueno, como el parapente. Dice Lord Byron, un poeta inglés, iconoclasta y carpetobetónico, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Entonces, bueno, pues piensen ustedes en los niños de padres separados que van una semana para acá, otra para allá. Ahora se ha puesto de moda en la Unión Europea y en España en concreto el compartir los padres la semana, y el niño está el martes con la madre y el jueves con el padre y el sábado con la abuela. Y entonces, claro, pues los niños están de aquí para allá y salen mal y están tocados. Bien, una observación. El niño de 7, de 8, de 10 años, en general, salvo excepciones, no tiene un vocabulario afectivo. Es decir, no maneja una semántica emocional. Y entonces, así como en el adulto, cuando le preguntas cómo te encuentras, pues hay una sinfonía de expresiones psicológicas, triste, decaído, deprimido, aburrido. El niño no lo expresa de palabra. En cambio, la depresión en el niño se manifiesta en la conducta, hacia afuera. El niño no juega. El juego en el niño es fundamental. El niño, mediante el juego, explora la realidad. Miren ustedes, cuando un niño tengo un exceso de información, quiero decirles tantas cosas y no quiero agotarles. Cuando un niño tiene año y medio, un niño maneja 50 palabras. Cuando el niño tiene 2 años y medio o 3, maneja 1000. Se ha producido un crecimiento exponencial del lenguaje. Mediante el lenguaje se apodera del mundo. Pero bien, el niño, en la depresión, el niño no juega, el niño no habla, el niño no se ríe y el niño tiene un fracaso escolar rotundo. Un niño de notas medias, aprobados o notables, tiene todos suspensos. Y el niño empieza a hablar de la muerte de forma un poco rara,
muchas veces el primer síntoma de una depresión en un niño, si los padres no están muy ojo a visor, es que el niño se toma 30 o 40 pastillas. O conductas de riesgo. El niño juega a unas habilidades en las cuales si se cae de donde se ha subido, se mata. Conductas de riesgo que traducen, que esconden, que camuflan un fondo de suicidio, más o menos claro o más o menos difuso. Bien, este sería un poco el panorama que yo quería presentarles. Las depresiones endógenas se curan casi todas. Hoy contamos con vacunas antidepresivas, es decir, con fármacos que frenan la recaída, que evitan estos pasos. Tenemos grandes éxitos en las depresiones bipolares, en las depresiones que suben y que bajan. Muchas veces en las depresiones bipolares más rebeldes utilizamos 2 vacunas, es decir, 2 estabilizadores del humor que se llaman normotímicos, es el nombre técnico. Y es importante calibrar en la persona la edad, el peso, la estatura y las características, porque casi todos los antidepresivos tienen algún efecto secundario. Entonces hay que ser muy medido en la aplicación. En las depresiones endógenas fármaco-resistentes, es decir, porque las cosas no son blancas ni negras, entonces tenemos la necesidad de recurrir a métodos especiales. A veces mezclar 2 antidepresivos, pero hay 2 experimentos modernos, 2 grandes avances que no quiero dejarme en el tintero. Uno es el siguiente. Un grupo de médicos judíos del Estado de Israel, en la Universidad Ben Gurion de Beersheba, que es una ciudad que está, si ustedes conocen el mapa de Israel, está al sur del país, muy cerca de la frontera con Egipto, cerca de lo que fue en la Guerra de los 6 días de Egipto, fue territorio israelita. Un grupo de médicos, concretamente 2, Niemeyer y Gresaro, comprobaron lo siguiente. Los niños de los colegios de esa ciudad, por pasar el rato, metían los dedos en los enchufes, por divertirse. Lo he visto yo esto en Santander, en la ciudad de Santander tenemos aquí a un santanderino de pro, que es el cónsul de España en Maracaibo. Y en la zona de Potes y de Laredo, por divertirse. Y comprobaron estos médicos que esos niños pasaban unas semanas hiperactivos, con una gran fuerza y con mucha gana de hacer cosas. Y extrapolaron este hecho curioso y valleinclanesco a el mundo de la psiquiatría y diseñaron un aparato que era una pala magnética que se aplicaba en el cerebro con unas descargas y comprobaron que curaba la depresión, que no mejoraba con fármacos. Y diseñaron un aparato que se llama estimulador magnético transcraneal. Yo tengo un aparato que me he traído de Nueva York que es más moderno que el que diseñaron estos médicos. Bien, por lo tanto tenemos un primer avance, no necesita anestesia, no es el electroshock de su tiempo, que fue diseñado por 2 médicos italianos, Cerletti y Vini, y el último grito en este momento es la estimulación con electrodos del nervio vago. Es decir, bien, dentro de los antidepresivos, una novedad también interesante. Bueno, las modas se imponen. Hoy casi, o sea, hace unos años casi todos los antidepresivos se engordaban. Saben ustedes que hoy la mujer que se lleva es como el Real Madrid de esta temporada. Sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Entonces, claro, una mujer sale de una depresión y coge 10 kilos y, como dicen los franceses, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Hoy tenemos antidepresivos que adelgazan, que frenan el apetito. Bien, depresiones exógenas. De la depresión exógena lo más importante es la psicoterapia. La psicoterapia es arte y oficio. Es el modo, la manera, el estilo, la clase, como el psiquiatra cambia, modifica la conducta del otro. Y es una labor de penetración en el otro. Miren ustedes, el libro donde vienen todos los medicamentos se llama Vademecum. Es un libro gordo en España, donde hay todos los medicamentos. Hay uno que falta, que es el médico. Porque el médico muchas veces es el mejor medicamento para el paciente, salvo que la presión sea muy endógena. La figura del médico, lo que dice, lo que enseña, lo que transmite. Hoy, en la sociedad actual, hay un problema de modelos de identidad. Y hay 3 modelos que quiero comentarles. El profesor, el maestro y el testigo, de abajo arriba. El profesor explica una asignatura
explica una disciplina y muchas veces se queda ahí. Ojalá que la explique bien. Por encima está el maestro. El maestro enseña lecciones que no vienen en los libros. Al alumno le gustaría parecerse a su maestro. Hay algo que descubre, un imán que le empuja, que le arrastra. Observa algo en sus palabras y en su comportamiento. Y por encima está el testigo. El testigo es aquel sujeto que tiene una vida ordenada, coherente y atractiva. Su vida es una lección abierta. Hoy, queridos amigos, hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Y por ello, en la psicoterapia, muchos psiquiatras no hacen psicoterapia. Porque la psicoterapia es meterse en la vida del otro y conocerla y dedicarle tiempo, porque así como la farmacoterapia es inmediata, uno aplica unos remedios farmacológicos y los prescribe en una receta médica, la psicoterapia es darle una orientación distinta. Pongo un ejemplo, la psicoterapia. Yo veo mucha depresión en personas que han sido heridas por el pasado. Cosas fuertes, terribles, graves. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para pasar las páginas negativas del pasado es salud mental. Esto es lo que hacemos los psiquiatras, que hacemos psicoterapia. Enseñarle a leer mejor el pasado, a superarlo, a crecerse ante esos eventos. Bien, y en las exógenas generalmente no damos antidepresivos, salvo excepciones, que pueden darse, pero generalmente no, sino psicorelajantes, es decir, fármacos que disuelven la ansiedad porque son situaciones que generan una gran ansiedad. Bien, voy a terminar, yo creo que llevo hablando casi 40 minutos. En una situación como esta ocurre lo siguiente: durante los primeros 15 minutos la gente piensa en sus cosas, mientras se está sentando. En los siguientes 15 minutos la gente piensa en el conferenciante. Y en los siguientes 15 minutos en la familia del conferenciante. Por lo tanto, yo voy a terminar. Y voy a terminar con el subtítulo de mi libro: En busca de la felicidad razonable. Se ha dicho muchas veces que la felicidad se encontró en un hombre que no tenía ni camisa. Cervantes, Don Quijote, en las bodas de Camacho dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de viajar. Pues bien, la felicidad absoluta no existe. Es una quimera, es una utopía. Lo que existe es una felicidad relativa que yo le llamo felicidad razonable, que consiste en lo siguiente. Consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. La felicidad es suma y compendio de la vida auténtica. Le voy a poner un ejemplo histórico, no me resisto, yo tengo pasión por este personaje del que le voy a hablarles ahora. Tomás Moro. Tomás Moro, siglo XVI, Inglaterra. A mí me hubiera gustado ser el niño de los recados de este personaje, llevarle el maletín, si es que había maletines en aquel tiempo. Tomás Moro fue Lord Canciller de Inglaterra, fue amigo personal del rey, pero el rey en un momento dado le cayó en desgracia. El rey se casó con la mujer de su hermano, el rey Arturo. La mujer era una española, Catalina de Aragón. Murió y luego el rey tuvo distintas amantes. Pues la Seymour, Catalina Howard. Pero en un momento determinado el rey plantea una cuestión de Estado. Y es que su matrimonio era nulo. Y entonces se basaba en un texto del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, del Levítico, y Tomás Moro tenía que firmar un papel diciendo que estaba de acuerdo con el rey. Entonces no había democracia. Y Tomás Moro no quiso firmar el papel. Lo firmó todo el mundo menos él y otro personaje, John Fisher. Y entonces Tomás Moro se va a la cárcel. Y deja de ser canciller, pierde todo lo que tenía, se queda pobre, y escribe las famosas cartas desde la cárcel, que se las recomiendo. Y Tomás Moro habla de la felicidad, de que estaba feliz en la cárcel, era un hombre profundamente religioso, porque, y ahí es lo que voy, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que yo hago. Tomás Moro muere solo, arruinado, en la cárcel, pero coherente con sus ideas. No ha tenido Inglaterra
Tomás Moro muere en 1535. No ha tenido Inglaterra un personaje igual todavía. No lo ha tenido. Por lo tanto, la coherencia de vida es otro de los puentes que nos lleva al castillo de la felicidad. Bien, voy a terminar con dos sentencias. Una de Lao Tse, uno de los grandes sofistas del siglo VI a.C., uno de los grandes padres del pensamiento oriental, y otra de Lope de Vega. Empezó hablando del mar. Dice Lope de Vega, se habla del mar y la invitación que es navegar, como la vida, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo van tus cosas, ¿no? Dice Lope de Vega, pobre barquilla mía entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. Vemos el paisaje marino. Y termino con Lao Tse, un intelectual, un hombre sabio. Dice así, con esto resumo un poco lo que he querido decirles en esta apretada síntesis. El que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias. Bueno, después de esta interesante disertación del doctor Enrique Rojas, aquellas personas que quieran intervenir puede levantar la mano y formular la pregunta. La gente de protocolo le proporciona el micrófono y el doctor Rojas está dispuesto a contestar las preguntas. Buenas noches, doctor Rojas. Necesito que me clarifique qué diferencia existe entonces entre la depresión y el estrés, porque siempre he manejado en el ámbito de la docencia como profesora que he sido durante 43 años, el estrés laboral del docente. Entonces ahora, luego de su disertación, me confunde lo que es la depresión y lo que es el estrés. Bueno, la depresión es, como he dicho antes, una enfermedad presidida por el desánimo, por la pena. Es un sentimiento interior que tiene esas connotaciones tan negativas. Mientras que el estrés es el ritmo trepidante de vida sin tiempo para nada. Es decir, yo estaba en Caracas ayer y antes de ayer y yo venía advertido del tráfico de Caracas, pero se habían quedado cortos. Y digo, pero por favor, para ir de aquí, yo estaba en un hotel que está en la Plaza de Francia, en el centro, el corazón de Caracas, y iba yo a un sitio relativamente cercano a comer, un restaurante que estaba, yo no estaba a 3 cuadras, y 35 minutos, digo, pero no vamos andando a 3 cuadras, ¿eh? Bueno, esto es el estrés. El estrés es no tener tiempo para nada, estar permanentemente desbordado, querer llevar más cosas de la cuenta hacia adelante. Los americanos, que son los que más saben de psiquiatría, nos guste o no, dicen que lo mejor para vencer el estrés es decir que no ante tantas cosas como se presentan delante de uno. Es fácil de decir, pero es difícil. Por lo tanto, el estrés es ansiedad. La ansiedad es una emoción negativa que significa tensión, inquietud, desasosiego, anticipación de lo peor, mientras que la depresión consiste en un estado de ánimo en donde lo más importante, la melancolía, y mira uno hacia atrás, mientras que en la ansiedad mira uno hacia adelante, en la depresión mira uno hacia atrás, y aparece el pasado de forma kafkiana en todo lo negativo que hemos vivido. Siguiente intervención, por favor, levantan la mano. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente. Usted habló acerca de la depresión genéricamente en la mujer, el hombre, antecedentes hereditarios, y en el caso de los niños, pero en el caso de los jóvenes adultos, ¿no?, entre 18 y 25 años, que es la población
esencial de esta universidad. ¿Cómo se puede interpretar o cuáles serían esos factores? Porque, digamos, yo soy docente y a veces uno no está en función de solucionar problemas particulares ni nada por el estilo, pero ¿a qué le tengo que tener yo atención a un alumno que prácticamente como que no existe? Le digo estás aplazado y es igual que si le dijera que si tuviera 20. Es decir, ¿cómo se puede interpretar a nivel de psiquiatría el sentido de la depresión en los jóvenes? Bueno, yo diría, yendo al modelo que he comentado antes, hay las dos depresiones. Puede ser una depresión endógena, en el cual un chico de 18, 19 o 20 años aparece por primera vez un cuadro depresivo y se manifiesta de una forma rotunda. Y entonces es ver, lo que es importante es saber que es un cambio negativo en el estado de ánimo. Es decir, el que normalmente es abierto, comunicativo y tal, de pronto deja de ser abierto, de comunicativo, no estudia, no se concentra. Eso suena a depresión, hay que estudiarlo con detalle. Hay muchas depresiones en los jóvenes o muchos cuadros semidepresivos por temas amorosos. Es decir, quisiera hacer aquí una nota. Yo tengo un libro que se llama Remedios para el desamor, que he tenido la satisfacción de presentarlo hace poco en Moscú, ha salido en ruso, y realmente es enseñarle a la gente qué es el amor. Entonces, qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Ese es el libro mío. ¿Cómo me mantengo con mi mujer a lo largo de los años? Sería la explicación. Los alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal, la clave de la vida. Bueno, pues en Remedios para el Desamor yo trato de explicar eso, cómo uno puede mantener esa relación. Entonces la gente joven pues se enamora y se desenamora y hay un gran sufrimiento. Sobre el enamoramiento les recomiendo a los que estén interesados en el tema 3 libros. El primero es de Ortega y Gasset. Ortega, en Estudios sobre el amor, dice que el enamoramiento es un trastorno de la atención. Normalmente la atención abierta panorámicamente se concentra en una dirección. Y dice Ortega que en ese momento esa persona queda cogida mentalmente por la otra. En segundo lugar, Stendhal. Stendhal tiene un libro sobre el amor, que antes lo he comentado de refilón, en el que hace la siguiente definición del enamoramiento. Dice que es la cristalización. Y pone el siguiente ejemplo. Dice él, si vas a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad de Austria que está muy cerca de la frontera alemana, del sur este de Alemania, con Baviera, la Andalucía alemana, como decimos en Europa, y uno arroja una ramita de árbol, lo deja caer en la mina, y vuelve a los pocos días, se encuentra con que en la estructura de la rama se han clavado unos cristales, y extrapola este fenómeno físico al mundo sentimental, que es la cristalización. Enamorarse, dice él, es idealizar al otro. No veo al otro como es, sino le pongo más cosas positivas de las que tiene. Y en tercer lugar, nos encontramos con Francesco Alberoni, un gran pensador italiano contemporáneo, en su libro Amor y Enamoramiento, que dice que el enamoramiento lo que hace es ilumina la vida pasada y le da fuerza a la vida futura. Entonces, claro, muchas veces en los chicos jóvenes esto es terrible. En el mundo actual, sobre todo yo diría en Europa, que es lo que más conozco, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Siguiente pregunta. Yo tenía una pregunta en relación a la adicción de los niños a los videojuegos. ¿Puede ser un síntoma de depresión? Ellos se centran básicamente en lo que es el juego o la internet y no ven más nada, es decir, se dejan de hacer muchas cosas, no se bañan, pierden el interés en interactuar con otros niños, se centra en eso. ¿Eso puede ser un síntoma? No, en general no es depresión, eso es una obsesión, es un hábito. Decían los escolásticos que la virtud es el hábito de obrar bien y el vicio el hábito de obrar mal. Entonces, una cuestión muy frecuente, y ahí entramos en la educación nosotros, los padres, es que el niño se obsesiona y deja todo lo demás de lado. Educar, aprovecho para decir lo siguiente, educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es convertir a alguien en persona. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que no vivimos sus padres. Y entonces, pues hay que cortar eso como sea, cortarlo con argumentos, diciéndole que eso no tiene sentido. En la educación del adolescente, la pieza clave
para mí se llama voluntad, que es la capacidad para hacer no lo que me apetece ni me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí, mediante una especie de tabla de ejercicios, de gimnasia, de fuerza de voluntad. Ahora hago esto porque es mi obligación, después me aplico a aquella otra tarea, aunque no me apetece porque es buena para mí, y luego hago aquello otro que en ese momento me cuesta porque hará de mí una persona dura pieza, la costumbre de vencerse en lo pequeño. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad de poder preguntarle algo que me hace ruido, ¿no? Que ya yo lo había escuchado antes y que con la conferencia, con la referencia y los comentarios del doctor Andrés. Y usted también lo ratifica, eso de que las personas que hablan de suicidio terminan, la mayoría, haciéndolo. Ok, ¿qué pasa con un joven que aparentemente tiene una vida normal, satisfactoria y se ve, pues de alguna manera satisfecho? Sin embargo, cuando escribe en sus diarios, habla de suicidio, de desinterés, de apatía por la vida. ¿Eso puede significar que está pasando algo allí o puede ser una forma de fantasía, que cuando a veces agarran un libro o un diario escriben, dramatizan su vida, quizás porque les sonará interesante, o habría que tener cuidado con eso? Porque me da la impresión de que hay ciertas personas que ocultan su, como le llama usted, su melancolía, su tristeza, y quizás por no hacer ruido o por el mismo deseo de pasar inadvertidos, en realidad no sé cómo darle forma a mi pregunta, sino que pienso que si eso sería una señal de alarma o no lo es. Bueno, Gracias. hay dos modalidades de depresión. Una son las depresiones marcadas y otras son las depresiones enmascaradas. En las primeras son muy claros los síntomas y una persona pues lo manifiesta tanto de palabra como de gestos, ¿no? Mientras que en las depresiones enmascaradas hay a su vez dos modalidades. Las que se manifiestan con síntomas somáticos, dolores de cabeza, molestias digestivas, un archipiélago de síntomas somáticos disperso y difuso que esconden depresión y que responden, que mejoran con medicación. Y las segundas son de esta naturaleza, una persona que se manifiesta mejor por el lenguaje escrito que por el verbal, y entonces parece que frente a un papel expresa mejor sus sentimientos. Esa persona tiene un riesgo de hacer algo y necesita una persona que le hable y que le pregunte qué te pasa, cómo te encuentras, desde cuándo estás así. En las historias clínicas hacemos dos tipos de preguntas. Las primeras son las llamadas preguntas hipocráticas, las 3 preguntas hipocráticas. ¿Qué tienes? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Y las 6 preguntas de todo buen cronista: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esa persona necesita ayuda. Sí, buenas noches, doctor. Mi pregunta es específicamente, ¿qué implica un tratamiento psicoterapéutico para una persona, un adulto de 60 años, hombre, que sufre de depresión exógena? Bueno, pues representa, nosotros hacemos muchísimo de eso, en nuestro equipo en Madrid, muchísimo de eso. Pues representa primero conocer a esa persona, hacerle un estudio que primero es biográfico. La biografía de cada ser humano es un pozo sin fondo, es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Entonces, hacer una síntesis. Infancia, adolescencia, traumas de su vida, primera juventud, escolaridad, desde cuándo empiezas a estar mal, qué te ha ocurrido, qué hechos negativos te han marcado, tu personalidad actual y finalmente qué le quitarías y qué le añadirías a tu forma de ser para mejorar tu personalidad. Esto lleva varias horas y varios días. Nosotros trabajamos mucho con esa persona. Y entonces, nosotros, en ese tipo de personas, lo que usted está hablando, probablemente esa persona tiene lo que se llama un trastorno de la personalidad, un personality disorder, que es una persona que no ha resuelto su vida como pasado, no se ha encontrado a sí misma, tiene cambios bruscos de carácter, tiene mal control de sí mismo, no disfruta de la vida, una serie de cosas muy importantes. Y entonces, bueno, pues ahí entra la psicoterapia, que es cómo el médico se mete, se cuela en su persona y va
poniéndole una serie de puntos y hay que trabajarlo día a día. Nosotros no hacemos la diferencia entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Nosotros no creemos, digo nosotros, la psiquiatría académica que yo represento, creemos poco en el psicoanálisis de Freud, porque es muy largo, son muchos años. Yo he visto gente que llevaba 5 o 6 años de psicoanálisis y nosotros le hemos arreglado su personalidad y su salud psicológica en 3 o 4 meses. Y por otra parte, enseñarle formas sanas de vivir, que pueden ser en muchos motivos. Por ejemplo, antes lo comentábamos con respecto al pasado, pues una persona que ha estado traumatizada por el pasado, la capacidad para mirar hacia adelante, ¿no? Sería una de ellas. Otra, el disfrutar de la vida. Otra, el comunicar sentimientos. Por ejemplo, es muy típico dentro de ese trastorno de personalidad que parece depresión pero que no es. Hay una cosa que estamos dando mucho en los últimos años, que es la lexitimia. No sé si alguien sabe lo que es la lexitimia, ¿eh? Leonardo, tú que eres tan listo. Bueno, la lexitimia es una palabra de origen latino, a, partícula negativa, lexos, lenguaje, y timia, afectividad. La lexitimia es la dificultad que tiene generalmente el hombre para expresar sentimientos positivos. Es un trastorno grave. Te quiero, te necesito, te amo, te como frita, eres mi vida. Entonces, la magia de la palabra, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es un trastorno importante porque uno destapa y perfora la superficie y ahí hay cosas que pasan. Por lo tanto, esa persona de la que usted habla tiene un trastorno de la personalidad con gran seguridad. Había luego que demostrarlo. Una última intervención. Buenas noches. He oído hablar del estrés en los niños y muchas personas me han dicho que es asombroso el estrés en los niños. Nuestros niños hoy día están en muchas actividades, los padres trabajan, ¿okay? y buscamos a ocupar a los niños en algunas cosas. El estar en muchas actividades a los niños que no quieren estar en esas actividades les estresa. ¿Okay? Mi pregunta es la siguiente: ¿un niño con depresión puede llegar a ser un adulto depresivo también? ¿Cómo ayudarle en este caso? Puede llegar a serlo, pero no necesariamente. Es evidente que muchas personas, cuando uno hace una historia clínica de un adulto, pues hacemos de 30 años, uno pregunta, ¿has tenido depresión alguna vez? Y dice, pues mire usted, precisamente con 17 años tuve una depresión porque me suspendieron un examen, o porque mis padres se separaron, o porque pasé una racha muy mala, o porque no tenía ganas de nada. Lo recuerdo vagamente. Bueno, pues eso asoma a que es una depresión. Y 20 años después, o si lo tuvo con 17 años, pues a los 30 y tantos años tiene otra depresión. El tema es identificar si esa depresión es exógena o es endógena, o es mixta, porque hay depresiones endorreactivas. Hay parte de bioquímica y hay parte del otro tema. Entonces ahí es la capacidad, la pericia del psiquiatra. Por eso digo, el psiquiatra tiene un arma especial que es el contacto interpersonal. En la seguridad social de muchos países, el médico psiquiatra le dedica al paciente 5 minutos, en algunos 10. Yo con mis pacientes estoy 1 hora o estoy 50 minutos en una revisión. En un primer día nosotros estamos muchas horas. Digo nosotros porque no le veo yo, le ve una psicóloga, otro psiquiatra, otro médico que está en mi equipo. Es decir, y tratamos de enterarnos de qué le pasa. Le hacemos un test de inteligencia, por ejemplo, a casi todos. La gente, nuestras abuelas dicen, mi nieto es muy inteligente. No, la inteligencia no es que te den en un test un puntaje muy alto. La inteligencia es saber gestionar bien la propia vida. Eso es inteligencia. Y hay muchos tipos de inteligencia, ¿no?, que no se miden en los test porque muchos no tienen la capacidad de captación de eso, la inteligencia teórica, una intelectual, la inteligencia práctica, la inteligencia analítica, sintética, discursiva. Se ha puesto de moda gracias a Goleman, un americano de oro, la inteligencia emocional, la capacidad para mezclar corazón y cabeza. Piensen ustedes el drama del hombre que no sabe expresar sentimientos y que se pone solo cariñoso con su mujer minutos antes de tener relaciones sexuales. Ahora sí, doctor Rojas, una última pregunta. Buenas noches, un verdadero placer estar aquí y sobre todo conocerlo a usted. Ahorita estaba haciendo referencia en cuanto a mi pregunta. Yo tengo un familiar cercano que sufre de depresión y usted usó el ejemplo de Argentina, de Estados Unidos y acá en Venezuela, que aquí somos un poco como que esquivos al psicólogo o psiquiatra. ¿Cómo saber un depresivo? ¿Cómo escoger un verdadero maestro, testigo, para que en verdad lo ayude a uno en la enfermedad?
¿Cómo identificar? Pues miren ustedes, tengo que ser muy sincero. La sociedad actual, sobre todo en los países, vamos a decir, de Occidente, tiene lo que se llama el perdigón posmodernista. El posmodernismo ha dejado una secuela negativa. Y esa secuela tiene 4 notas que son las siguientes. El hedonismo, la entronización del placer. Lo importante es pasarlo bien. El consumismo, tanto tienes, tanto vales. Si eres rico, no te preocupes que todo va bien. La permisividad, haz lo que quieras, todo está permitido. Y el relativismo, que es una enfermedad, es una dictadura moderna, que significa que todo es bueno y todo es malo, todo depende en última instancia de la óptica personal. Esta tetralogía, hedonismo, consumismo, permisividad, relativismo, da lugar a un ser humano sin referente y sin remitente, sin saber de dónde viene y de dónde va. Y entonces, no es que no hay modelos. Entonces hemos hecho, al hacer esto, hemos dicho, psiquiatras, pasad y arreglar la cosa, pero ¿y los psiquiatras? ¿Estamos equilibrados? En Estados Unidos es muy frecuente encontrar psiquiatras que están neuróticos, que están enfermos, que son depresivos. Bueno, los 6 o 7 primeros discípulos de Freud, exceptuando Adler y Jung, se suicidaron todos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería lo que he comentado antes. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Tener ideas claras sobre lo que yo quiero hacer con mi vida y ser concreto, zapatero a tus zapatos, no querer tocar 17 teclas. Y entonces pensar, por ejemplo, quiero mejorar mi vida conyugal. Piensen ustedes qué tema tan fabuloso. Y entonces, pues luz y taquígrafos. Vamos a empezar por el matrimonio. Y entonces, pues tres perlas, 3 notas para este tema. Primero, perdonar. Te perdono, me perdonas. El perdón sin olvido no es nada, es una quimera. Cuando alguien dice yo perdono pero no olvido, eso es nada. Pero el olvido necesita tiempo y esfuerzo y capacidad. Perdonar, en primer lugar. En segundo lugar, evitar discusiones innecesarias. En las parejas bien avenidas se discute muy poco. Y en tercer lugar, la tercera cosa que quiero dejar aquí sobre la mesa, no sacar la lista de agravios del pasado. No quiero, no me da la gana, porque es ruinosa, se lleva por delante la mejor relación que exista. Voy a terminar porque además están ustedes cansados y yo creo que me he pasado de la raya en el tiempo, pero bueno. Voy a terminar con un poeta español del segundo siglo de oro, de la generación del 27, la generación que tiene 2 padres que son Juan Ramón Jiménez y Góngora, el gran poeta barroco, y dice, es Miguel Hernández, en El rayo que no cesa, y dice lo siguiente, y ahí entraría este tema del conyugal, el tema de la amistad. Dice Miguel Hernández, en un verso precioso, el último terceto, a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Muchas gracias. Apreciado auditorio, en nombre del doctor Oscar Belloso Medina, rector de la URBE, y de la editorial Planeta, le damos las gracias por su asistencia. Que pasen muy buenas noches. Ha concluido el acto.